El mal gobierno está haciendo que el presidente Petro pierda el país y pierda específicamente a los más jóvenes. Ayer quedó en evidencia cuando el mandatario estaba en un evento con los consejeros juveniles. El jefe de Estado quería llegar, dar su discurso de siempre, salir en medio de los aplausos de los que supuestamente lo han seguido e irse. Pero la historia terminó mal. Y pareciera que la palabra igualdad fuera una grosería en Colombia. Que igualdad fuera, uy, ¿cómo se le ocurre? Igualdad. Y por ahí vi una columna que decía, igualdad, eso sería un antro de burocracia. Nunca respondí. Cuando crearon el Ministerio de Comercio, dijeron que era un antro de burocracia. Pero cuando se habla de igualdad, entonces ahí sí es un antro de burocracia. El presidente, que pasa más tiempo en Twitter que gobernando, inmediatamente fue increpado por los estudiantes y los jóvenes que estaban en el lugar, que cansados de la retórica de siempre y el discurso de siempre, ese mismo que llevó a ese escenario ayer, pues no, esta vez terminó siendo rechazado. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista y no podemos seguir en lo mismo, hombre. ¿Cómo es posible que del viceministerio nos digan que todavía están en un tránsito de funciones? El mismo artículo 48 del decreto 1075 dice que ellos asumirán las funciones que tenía la Consejería Presidencial para la Juventud. Yo hago parte del Consejo Nacional de Políticas Públicas. No tenemos un avance significativo en la Política Pública Nacional de Juventudes. El presidente quería llegar, dar su discurso y salir vitoreado. Cuando terminó de hablar, toda su seguridad, casa militar, empezó a hacer los preparativos para que el mandatario se fuera. Y es ahí cuando los estudiantes le dijeron, no, señor, no, usted no vino solamente aquí a echarnos discursos. Usted nos utilizó en las elecciones, usted hizo que los jóvenes votaran por usted, muchos de primera línea salieran por usted, pero usted no está dando soluciones. Su discurso es populista. El presidente Gustavo Petro intentó defenderse. Cuando tú hablas de populismo, yo creo que te equivocas. Podríamos discutirlo después, pero creo que lo que dije no es populismo. Pensar que porque estamos defendiendo a jóvenes de las barriadas populares que salieron a expresarse por su exclusión, eso no es populismo. No es populismo, pero ese discurso que no da nada, ese discurso que no genera empleo, ese discurso que no da obras, ese discurso que no se materializa en verdaderas oportunidades para los más necesitados, no fue suficiente. Y los muchachos siguieron reclamando. Estamos de verdad cansados de que llegue a los espacios, nos escuche, nos dé un discurso que nos parece súper significativo, pero que no nos dé soluciones. Nosotros nos hace falta el consejero de juventud local que se llama David Fernando Soler, reclutado por el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que en este momento no sabemos si está vivo o no. Y denos respuestas, ¿quién para garantizar nuestra seguridad y nuestra vida? Tan duro fue el reclamo que incluso la vicepresidenta Franza Márquez intentó apagar el incendio. Jóvenes, hago un llamado. Bueno, voy a hacer un llamado, creo que lo hemos escuchado y voy a tomarme la palabra para concluir esta intervención. Aquí no se trata del que más grite, creo que no es así como podemos construir, pero no es gritando y no es respetando al presidente. Pero la razón es muy sencilla y es el titular hoy en todos los periódicos en Colombia. La economía, desde que Gustavo Petro es presidente, no crece. Llevamos 4 trimestres consecutivos con un crecimiento anémico, ridículo. 0.3, 0.7, 0.3, 0.7. La economía colombiana está estancada. 4 trimestres consecutivos en ceros. Desde que el presidente Gustavo Petro es presidente, nadie le apuesta al país. Y eso es lo que están reclamando los jóvenes. Mucho trino, mucho bla, bla, bla y nada de paletas, nada de trabajo, nada de oportunidades, nada de infraestructura, nada de paz.
la economía colombiana está en su peor momento. Esto es lo que dicen los expertos. Continúa la mala noticia para la economía colombiana. Preocupa que ya no son los 3 sectores que están cayendo negativamente que se registró el año pasado, sino que son 6 de los 12 sectores de la economía colombiana. Llama la atención que además de la industria y el comercio, crezca negativamente el sector financiero, el sector de minas, entre otros. También es alarmante la situación de la inversión, que cae en un 13.4%. Es hora de que el gobierno nacional se interese de verdad por la economía del país y llame a los gremios a hacer un plan nacional de reactivación concertado. El adagio popular dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Tanto fue el bla 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 de este presidente que incluso los más jóvenes que tanto lo acompañaron durante el levantamiento democrático supuesto de los años anteriores, la explosión social, hoy le empiezan a dar la espalda. La gente no come cuento. La gente no hace mercado con discursos populistas. La gente no paga el arriendo con mensajes de odio del presidente. La gente no paga el mercado con trinos ni con Twitter. Y eso es lo que la gente está sintiendo afuera. Señor presidente, le quedan 2 años todavía de gobierno para que recomponga el camino. Y el camino no está en las redes sociales. El camino no está en pelearse con los empresarios grandes, medianos o pequeños. El camino no está en dividir al país entre ricos y pobres, entre privilegiados y no privilegiados, entre golpeados y no golpeados, entre víctimas y victimarios. Colombia es un solo país. Y usted, en su división continua, lo único que ha logrado es que este país no crezca y que en este país nadie apueste. Por favor, presidente, ya los jóvenes se dieron cuenta. Ya los jóvenes no tienen trabajo. Es hora de que se dé cuenta que esta es una herida que usted mismo provocó. 6 días.